El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Muy buenas tardes, días, noches. Depende del lugar donde tú nos veas, a la hora que tú nos veas. Qué bueno poder estar una vez más para compartir la palabra de Dios. Nuestro propósito es que tú seas edificado en la palabra, que tú seas afianzado en la palabra, que tú puedas comprender la palabra. Y para ello hemos dedicado un tiempo a estudiarla y hemos venido detallando versículo a versículo, frase a frase, en la cual Dios desea que tú seas edificado. Porque el propósito fundamental de la palabra es edificarnos, hacernos crecer en la vida cristiana. Y si tú creces en tu vida cristiana o espiritual, déjame decirte que te crecerás también en todas las áreas, económica, familiar, en salud, en todo. Así que te queremos decir que nos agrada tenerte. Queremos pedirle a Dios que sea obrando de una manera poderosa y sobrenatural y que todo lo que hagamos siempre sea presente en nosotros, de que Cristo te compró a ti a precio de sangre. ¿Y quiénes somos nosotros para tener algún interés contrario a no edificarte en la palabra? Por eso te invitamos para que tú nos escuches, nos sigas, no para poder tener más influencia en likes, no, sino hacer un impacto con la palabra de Dios. Entramos a un bloque o un tema que todo tiene que ver con la palabra sometimiento. Estamos en una coyuntura donde hablar de sometimiento es negarse uno a ciertos derechos, obligaciones, o ceder a otra persona el mando. Y vamos a ver si esto es cierto a la luz de la Biblia. Si es cierto que tenemos que obedecer y no queremos sumarnos al orgullo del diablo, porque hoy en día se ha levantado la mala propaganda de la liberación de la mujer, y esta fue una propaganda que se inició cuando escasearon los hombres. Estoy hablando de Primera y Segunda Guerra Mundial. Y al escasear los hombres, se necesitaba mano humana, mano que facturara, que pudiera realizar. Y se empezó a llamar el interés de las mujeres usando frases como: tú puedes estar al nivel de los hombres. Tú puedes desarrollar las tareas que realizan los hombres. Tú puedes ganar dinero igual que ganan los hombres. Y esto quedó en la mente de muchas mujeres que piden la liberación femenina, supuestamente por la opresión de los hombres. Y déjame decirte que todo esto es consecuencia del pecado. Y en Cristo ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay griego ni romano, ya no hay exegeta ni judío ni gentil. Ya hay un cuerpo que es la iglesia, compuesta por hombres y mujeres. Y lo que el hombre hizo al despreciar a la mujer por muchos años, y más que todo en la cultura occidental, los pueblos
árabes, palestinos, toda esta gente, que vale más un camello que la mujer. Dios lo restaura y es lo que queremos estudiar. Dios valora tanto a la mujer que es la única que recibe alabanza, honra y doblemente felicidad hay para el hombre que haya una mujer sabia. Y Proverbios dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Dios siempre ha tenido a la mujer en un lugar no inferior ni superior, pero sí en un lugar de honra, de respeto y de amor. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo vino por medio de una mujer y las mujeres siempre ocuparon un papel importante. ¿Por qué todo esto? Haciendo como una pequeña introducción a lo que se habla de sometimiento. Someteos los unos a los otros. Carta de los Efesios, y esta sección comienza en el capítulo 5, del versículo 21 al 33, y continúa en el capítulo 6, del versículo 1 al 9. Pero yo te voy a leer solamente el capítulo 5, donde la Biblia habla en primer lugar a la mujer, en segundo lugar al hombre, y hace una metáfora, símil, remembranza, comparación del matrimonio con la iglesia. Luego habla de la honra que deben tener los hijos, pero el respeto que deben tener los padres hacia los hijos. Así que sin más preámbulo, leamos lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33. Y dice así la Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Mire qué importancia. El hombre es el abrigo que protege a la mujer. Dice, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros del cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí se acaban los matrimonios a distancia, por compromiso, por lo que sea. Los hijos necesitan tener una base sólida de un padre o una madre
Pero qué horrible es cuando el papá, la mamá, la esposa, el esposo, los hijos viven en un solo lugar. Los hijos no saben a quién obedecer porque los abuelos tiran a malcriar, los padres no pueden corregir, etc. Pero bueno, grande, versículo 32, este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y luego sigue el 6, donde empieza la instrucción a los hijos. Terminamos con los siervos en el versículo 6. Pero leamos otra versión de la Reina Valera. ¿Y por qué me quiero iniciar con el capítulo 5, versículo 21? Porque es la base para todo lo que tenemos que estudiar. Las esposas, los esposos, los hijos, los siervos o los trabajadores hacia sus patrones. Y todo esto tiene que ver con el versículo 21. El versículo 21 es clave en el capítulo 5 para hablarnos del sometimiento. Dice la Biblia amplificada. Me gusta leer porque su lenguaje es aplicable, más entendible a nosotros. No es que sea una Biblia del diablo o que haya cambiado los significados. No, lo que pasa es que da un mayor entendimiento. Y a veces parece que cambiara, pero no es así. Porque si fuera así, Dios no lo hubiera permitido que ella existiera. Recuerda que el autor de la Biblia es Dios. Los escritores fueron sin número alguno 40. Entre ellos Pablo fue un escritor. Y nosotros nos sumamos a la interpretación. Sométase unos a otros por temor a Cristo, el Mesías, el ungido. Esposas, estén sujetas, sean sumisas y adáctese a sus propios esposos como un siervo al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y salvador. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas lo estén a sus esposos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para que fuese santa e intachable. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la protege y la cuida como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros, o sea, partes del cuerpo. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es muy grande, pero hablo respecto a la relación de Cristo y la iglesia. Sin embargo, cada uno de vosotros, sin excepción, ame a su mujer como siendo en cierto sentido a sí mismos, y que la esposa se asegure de respetar y reverenciar a su esposo, que lo tenga en cuenta, lo considere, lo honre, lo prefiera, lo venere, lo estime y que lo delegue, lo alabe, lo ame, lo admire con desprecio. Efesios 5:21 al 33. Esta sección grande, dividida del 21 al 33 en primera parte, se indica que los miembros de la iglesia
deben honrar, respetar y someterse mutuamente, tanto el hombre como la mujer, a ese mutuo honor, respeto, sometimiento, con lo cual se está honrando a Cristo. El sometimiento que nos habla la Biblia es un sometimiento a Cristo. Y ese sometimiento se logra cuando tú honras a Cristo. Me explico. A una persona la contratan en una empresa. El contrato que se hace en esa empresa es lo que toma importancia y es lo que indica que forma parte de esa empresa. Si no hay un contrato, pues no hay ninguna pertenencia, ni obligaciones, ni compromiso. Cuando tú recibes a Cristo, hiciste un contrato. Te bautizaste en Cristo, te metiste en Cristo. Es lo que el apóstol Pablo dice. Pero el contrato no se firma cada vez que tú cumples una labor. Solo lo hiciste una vez. Pero eso te obliga, te exige, te manda a que realices la labor a la cual fuiste contratado. Ejemplo, si alguien te contrató para que trabajes en X empresa, manejando un bus, firmas el contrato, te dan un carnet, te dan el derecho y te dicen tú debes manejar X bus. Cada vez que tú lo tomas, no es que usted se está nuevamente haciendo un contrato. Así es la salvación. No podemos pretender que la salvación es por lo que yo hago o soy salvo por lo que hago. No, es mi obligación como creyente responder a lo que Cristo hizo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, los pormenores de la vida, ya sea trabajo, profesión, nivel social, no toman relevancia, sino que la luz que proyectamos de Dios en Cristo es la dignidad que cada miembro de la iglesia, que es el gran misterio de Dios revelado y manifestado en Cristo. La iglesia siempre ha existido desde Génesis. A mí me enseñaron que nunca la iglesia había sido manifestada o revelada o evidenciada en el Antiguo Testamento. Y al mirar la Escritura, Dios daba pinceladas al introducir gentiles al pueblo judío. Lo que pasa es que el misterio nunca se reveló en la persona de Cristo. La iglesia existe en Cristo. Y ese es el gran misterio. Porque si Satanás hubiera sabido que al crucificar a Cristo haría que la iglesia se evidenciara y se manifestara, pues no lo hubiera crucificado. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Tú firmaste el contrato, pero antes de firmarlo, resulta que tú necesitabas pasar una hoja de vida. Entonces cogían la hoja de vida, la estudiaban, la analizaban. Eso es la ley. Antes de la gracia estaba la ley. Antes de tú venir a Cristo en el Antiguo Testamento, las personas debían realizar sacrificios, ofrendas, pero nunca era tomado en cuenta porque era como un crédito. Tú usas una tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir? Que tú compras algo y te lo financian. No es tuyo plenamente hasta que lo pagas. El día que uno paga, un crédito, ese día uno descansa y dice, ay, por fin, ya salí de ese compromiso. Pero uno lo puede disfrutar. Así fue
de Génesis hasta la muerte de Cristo. Todo se compraba a crédito y se iba cargando en la cuenta de Cristo. Como el samaritano. Lo llevó al mesorero y le dijo: lo que gastes de más, cárgamelo a mi cuenta, que cuando yo regrese te lo pago. Así que esa tarjeta de crédito fue pagada. Todos los que compraron desde Adán hasta el ladrón en la cruz. Y algunos que murieron, ¿no? Hasta ahí, eso fue pagado con la obra de Cristo. Cristo dijo un momento: ¿cuánto debe esa tarjeta de la humanidad, de pecados y de todo? Yo lo pago. ¿Cómo lo pagó? Con su propia sangre, con su propia vida, como la ofrenda final. A partir de ahí, Dios da una tarjeta débito a los que pertenecen a Cristo. Ya tú no compras a crédito, así que no entiendo por qué muchos cristianos que la ley y que no sé qué. No, perdóname, esa tarjeta de crédito ya no puedes usarla porque ya no existe, ya no hay forma de redimirla, ya no hay forma de que tú puedas decir: es que yo la necesito. No, porque tú vas al banco y perdón, esa tarjeta no es válida. Ya perdió su validez, ya perdió su vigencia. ¿Cómo así? ¿Usted no sabe que ahora no se usa el crédito, sino la tarjeta débito de libre inversión? ¿Y qué cupo tiene? El que tú quieras. ¿Cómo así? Esa es la obra de Cristo. ¿Qué te limita a ti creerle a Dios? ¿Tu temor? ¿Qué te limita a creerle que Dios es capaz de hacer las cosas? ¿Tu temor? El banco no está quebrado, Dios no se ha quebrado. Así que ya no compramos más a crédito, sino de contado. Cristo pagó. Cristo está pagando. Cristo está respondiendo. Por eso, la sumisión que nosotros tenemos no es para nuestro logro. Sométase a toda persona, y parecen los cristianos como corderos ahí. No, es en Cristo y ya lo vamos a entender. ¿Cuál es la condición del sometimiento o la subordinación que debe haber en un creyente? ¿Cuál es? En el temor de Dios. Muy claramente lo dice Efesios capítulo 5, versículo número 21. Dice: sométase unos a otros en el temor de Dios. Sométase unos a otros en el temor de Dios. Pero para llegar aquí, debemos entender, porque lo que compone Efesios del versículo 21 al 33 del capítulo 5 y del versículo 1 al 9 del capítulo 6 es la vida cristiana práctica. Práctica. ¿Por qué? Porque se presenta al matrimonio cristiano, que es el reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Pero para tú llegar a someterte, necesitas los versículos anteriores. La llenura del Espíritu Santo. Ya te expliqué el martes la llenura que era. La llenura no es algo que tú sientes. ¡Ay! Sentiste, te revolcaste, estoy lleno. No, esa es una manifestación que puedes tener del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es real.
Y Él se manifiesta en tu vida. Y a veces tú tienes ganas de llorar. A veces tú tienes ganas de reír. A veces tú tienes una paz. Esa es la manifestación. Pero la llenura es tu vivir. Oración, ayuno, iglesia, no podemos dejar la iglesia, lectura de la Biblia, etcétera, etcétera. Ya lo expliqué ampliamente. Por eso, la relación cristiana y la llenura del Espíritu Santo va ligada una a la otra. Nadie se puede someter si no está lleno del Espíritu Santo. Y te voy a leer Efesios 5 del 18 al 20. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, estado o sometimiento. Antes bien, sé llenos del Espíritu. O sea, sométete y déjate influenciar y déjate manejar en tu vida por el Espíritu Santo. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.